gracias por abrir el corazón y recibirnos en estos días. Deseamos compartir las Escrituras y también aprovechar esta oportunidad que nos ofrece la Semana Santa para hablar cosas que en el correr del año a veces es más difícil hablar, decir, recorrer. Ahora estamos todos mucho más predispuestos y estamos en la sociedad, en el barrio y con la gente que está cerca nuestro, está más dispuesta a escuchar acerca de la obra del Señor Jesús. Y como que el público en general está más abierto a que podamos entrar en más detalles con amigos, con relaciones, que durante el año, bueno, tenemos trato, o hay personas que han llegado a los contornos de la fe, pero están en el proceso de arraigarse, que es parte del énfasis que evidentemente el pastor José María tiene en el corazón, hoy lo mencionó varias veces, esta necesidad de arraigarnos. Yo quiero ayudarnos a recordar que nadie ama lo que no conoce. Los humanos necesitamos conocer a quién vamos a amar. Y usted fíjese lo que pasa entre la pibada, ¿no? Cuando se les encienden los ojos de golpe y dicen, ¡pah! Me encontré una piba y empecé, qué lindo, y qué lindo. ¿Qué es eso? Y es un proceso lento que lleva tiempo donde se van conociendo, porque necesitamos conocer a otra persona para amarla. Y luego aquel qué lindo que empezó aquel día deriva en un qué lindo. ¿Usted me entiende? Somos todos adultos y nos entendemos bien que las familias se constituyen por un inocente qué lindo que ocurrió aquel día en la cola del supermercado. Y resulta que de aquel, que después fue un cafecito y luego un camino por el Parque Independencia, terminó de la mano caminando y acá estoy, cargado de nietos. ¿Cómo fue eso? ¿De dónde salió todo eso? Pero no hay amor estable, no hay arraigo si no lo conozco. Con un desconocido no. Bueno, recién el coro nos cantaba y nos ayudaba a todos a cantar, yo amo la cruz de Jesús y amo al Señor de la cruz. Yo, si no conozco la cruz de Cristo, nunca la voy a amar. Y hay muchas personas que están esta noche aquí, a las cuales me gustaría aprovechar a abrirle un poquito más el contenido de la cruz de Cristo, con el único propósito de que usted conozca más y ame más. Ese es mi propósito. Yo estoy aquí hoy para mostrarle de un costado, de otro, con tal de iluminar el episodio de la cruz de Cristo. Por la gracia del Señor, tengo revancha mañana. Y tengo otra revancha el domingo que no me la voy a perder. Y aspiro a que juntos en estos días podamos crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesús. Y que eso derive en que nuestra devoción y nuestro compromiso y nuestra firmeza en la fe crezca y seamos árboles plantados junto a una corriente de agua. Y me gustaría, mi hermano, que usted pueda abrir su corazón. Yo no voy a preguntar aquí cuánto tiempo hace que usted conoce al Señor, porque aquí hay una persona que está recién ahora escuchando algo y está aquí. Y también estoy junto con otro que viene caminando en la caravana conmigo hace 35, 40 años, 50 años. Y me dice, no, hermano, yo conozco al Señor de la cruz. Yo vengo hablando de la cruz hace 60 años. Y quiero decirle que si usted le da permiso a la palabra y al Espíritu de Dios que está aquí presente, usted va a ser sorprendida por la palabra, porque juntos nos quedamos admirados de lo que Dios ha hecho en la cruz de Jesús. Y ningún humano
en todo el recorrido de la vida va a agotar su capacidad de entender y de conocer las dimensiones de la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios que se condensa, se sintetiza en este episodio extraordinario, bien dicho, extraordinario, de la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Hoy es jueves y es una jornada donde el Señor Jesús está con sus discípulos dándoles informaciones extraordinarias que nos llegan a nuestros días. Para todo el que le gusta la lectura de la palabra, le recomiendo comenzar en casa con el Evangelio de Juan, el capítulo 13 de Juan. Y usted puede comenzar a recorrer el jueves desde el capítulo 13 de Juan. Y ahí usted va a tener lo que pasó. Está tan claro escrito en el capítulo 13, en el capítulo 14, en el capítulo 15, en el capítulo 16 de Juan, que yo esta noche no voy a hablar nada de eso, porque usted lo tiene ahí. Y si usted quiere saber, lo tiene ahí. De modo que usted no me necesita a mí para saber eso, está ahí. Pero juntos podemos estar de acuerdo que la crucifixión en tiempos del Imperio Romano era un hecho de la justicia romana. La justicia de Roma tenía prevista la pena de muerte por crucifixión para un cierto rango de delitos. Se trata de una muerte avergonzante, que te doy una palabra más difícil, una muerte ignominiosa, porque era una muerte que supone una degradación extrema del reo que muere por los descalificativos a los cuales es sometido y por la perversión del proceso judicial que estaba previsto. En el caso del Señor Jesús, las Escrituras nos dicen, y ya te digo, lo tenés ahí para leerlo tranquilo, que el Señor Jesús fue azotado por el Imperio Romano y luego que fue azotado los soldados le pusieron una corona de espinas, tal cual el pastor nos mencionó más temprano, y para burlarse de él lo vistieron con una ropa de escarlata, de color rojo, como si fuera una dignidad. Entonces se mofaban del Señor Jesús a propósito, y era, quiero decirlo a cada uno de los que está aquí, era el Estado romano que autorizaba esa ignominia, tamaño abuso de los derechos humanos, tamaña barbaridad. Se burlaban del que estaba en la desventaja de estar preso, en la desventaja de estar condenado, aunque iba a ser condenado a muerte, igualmente, públicamente, en el caso del Señor Jesús, usted lo tiene en la lectura que le acabo de apuntar, lo escupían, le decían barbaridades, lo abofeteaban, mientras el Señor estaba indefenso, entregado, no era un reo peligroso, para nada. Bueno, no voy a hacer un melodrama, pero le dejo para usted que usted recorra solo el momento de la crucifixión para que usted solito, vos solo, puedas hacerte la figura de una persona que está estirando sus manos para que venga otra, le sujete el brazo y apunte un clavo y se lo clave. Y lo mismo en la otra mano y lo mismo en los pies. Y no solamente satisfechos con esa barbaridad, lo levantaban de la cruz y caía, de modo que los ligamentos del organismo estaban todos totalmente en crisis para que muera lentamente. Bueno, mi tema de esta noche quiero hablar acerca de la justicia.
Y quiero traerlos que vayamos todos a analizar la justicia. Nosotros juntos compartimos una sociedad que está violentando la norma, está enojada con las normas. Juntos estamos caminando una cultura que está enojada con la maestra de la escuela, que está enojada con el policía que toca pito en la esquina, que está enojada con el semáforo que cortó justo cuando yo llegué ahí, que está enojada con la barrera del tren que bajó justo cuando yo llegaba. Estamos enojados con cualquier límite. Juntos estamos compartiendo una cultura donde se defiende al que delinque y se lo cuida al que delinque, y resulta que el que fue víctima del delincuente tiene que, más bien, hasta recibe recomendaciones de no hacer la denuncia. Nosotros estamos compartiendo un tiempo donde los conceptos de justicia están totalmente en entredicho. Está en entredicho la justicia del matrimonio que está criando un hijito, y el papá y la mamá no saben cómo hacer justicia con su hijito. De modo que el hijito es el que manda en casa, porque la mamá perdió autoridad sobre su hijito, dejó de poder marcar la norma y sostener la norma. Compartimos una cultura donde el pediatra le dice a la mamá: hacé con tu hijo así. Y la suegra le dice a la mamá: hacé con tu hijo así. Y el vecino le dice a la mamá: hacé con tu hijo así. Y la maestra de la escuela le dice: hacé así. Y la mamá está en medio de ese torbellino, viniendo a la congregación a escuchar la palabra de Dios, que le dice a la mamá: hacé con tu hijo así. Y juntos, vos y yo, estamos caminando la cultura de las preferencias y la cultura de los sentimientos. Yo estoy delante tuyo esta noche plenamente consciente de que vos estás esperando escuchar una palabra que te guste. Lo sé claramente, que estás dispuesto, muy predispuesto a escuchar algo que prefieras escuchar. Porque la cultura que compartimos te está entrenando, y a mí me está entrenando para escuchar lo que yo prefiero. Y vos me vas a preguntar cómo me está entrenando esta cultura, y yo te voy a dar solamente una prueba contundente. La prueba contundente que te ofrezco es el Facebook. El Facebook es el mayor entrenador social que tenemos en este día. Vos escribís en el Facebook tal cosa, tal otra y tal otra, y le mostrás a Google. Te dije de Facebook y te incorpora a Google, porque el doctor Google no se lo puede ignorar. Y vos le mostrás a Google lo que te gusta, porque vas a pedir por algo, le preguntás algo a Google, y Google se entera de lo que a vos te gusta, y Facebook también se entera de lo que a vos te gusta. ¿Y qué pasa en tu computadora? Empiezan a aparecer avisos y empiezan a aparecer vínculos que tienen que ver con lo que a vos te gusta. De modo que en el correr de los meses, en tu computadora hay materiales de lo que a vos te gusta, nada más. ¿Y qué haces vos? Te sentás en la computadora a tu Facebook a compartir 1 hora y media del día, por lo bajo. ¿A mirar qué? ¿A leer qué? A leer lo que me gusta, lo que estoy de acuerdo. Pero mi vecino está de acuerdo con otra cosa. Pues los algoritmos de las redes sociales están preparados para darle al vecino 1 lo que a él le gusta, y al vecino 2 que le va a dar lo que a él le gusta. Entonces el vecino 1 que dice: y yo tengo razón, yo tengo razón, yo estoy en la justa. Y el vecino 2 que dice: yo tengo razón. Pero resulta que entre el vecino 1 y el vecino 2 no se pueden ni ver. Nosotros en la Argentina hablamos de la grieta. Y de eso es lo que te estoy hablando. Te estoy hablando de una sociedad que prefiere escuchar lo que le gusta, y prefiere mejor sentirlo. Si puede sentirlo, mejor.
Pero resulta que cuando llegamos a la palabra de Dios, nos enteramos que el amor, el auténtico amor, no funciona así. Porque si yo me encuentro con la piba de mi preferencia, bueno, vaya y pase. Pero yo a la piba de mi preferencia no le puedo decir que es un sentimiento para mí, porque a la quinta vez que le diga que es un sentimiento para mí, va a volar una cacerola en la cocina. Porque ella no quiere que yo la trate como un sentimiento. No me fue bien. Tuve que aprender que lo que la persona, quien tengo al lado, es una persona. Y esa persona es una persona inteligente, que no me compra todos los caramelos que yo le digo para que ella se sienta bien, sino que quiere mucho más que sentirse bien conmigo, sino que quiere razones para vivir al lado mío. Y quiere contenidos por los cuales está viviendo conmigo y por cuales vuelve a casa cada día. ¿Vos volvés a casa cada día? Elegimos volver. Volver a casa es todo un acto, ¿eh? Volver a casa, volví a casa. No sé si tuviste alguna vez con tu esposo, le pudiste decir a tu esposa o a tu hijo, decir, hijo, te agradezco que volviste a casa, bienvenido a casa, lindo venir a casa. Pues nosotros estamos en un tiempo donde los puntos de vista, bueno, yo me gusta hablar con los muchachos que están acá, cuando se ponen a hablar de fútbol, una conversación de fútbol. Usted no sé si está mirando últimamente los programas deportivos donde se habla de fútbol, y usted va a escuchar gritos, que un periodista se grita con el otro, y es un griterío total, es un aquelarre abierto, y da la sensación que el productor del programa los entrena para que hagan eso, y se queja uno contra el otro, y se levanta de la silla y grita. ¿Y por qué es eso? Y porque uno prefiere una cosa, el otro prefiere la otra, el otro se fanatiza en esto que prefiere, y aquel que está acá, ¿qué hace? Se fanatiza en lo otro, y vamos tironeando, como se tironea en la política general del país. Nosotros compartimos un tiempo donde la política general se tironea. Y de lo que vamos, ¿dónde vamos? Vamos a los extremos. Y vamos al extremo, y al extremo de acá a este extremo, y de este extremo a este extremo. Pero usted me va a decir, Raúl, esto no es un problema argentino. No, no es un problema argentino. Esto está pasando hoy en Italia, está pasando hoy en Inglaterra, está pasando hoy en España, está pasando hoy en los Estados Unidos, está pasando en el país que usted elija. Le doy a elegir y usted se va a encontrar con este fenómeno de una sociedad que prefiere y una sociedad que siente que se va radicalizando porque solamente recibe lo que prefiere y lo que no le cae bien simplemente lo ignora. Fuiste. Como debe estar pasando ahora mismo con vos, conmigo, ahora mismo, diciendo vos, chao. Y cerrá la cortina y yo a este tipo no lo escucho más, no me interesa lo que dice. Ya estás haciéndolo, no me digas que no. Lo cierto es que juntos estamos también igualmente viviendo en una sociedad que reclama justicia. Si alguna razón mueve a la gente a salir a la calle, es a reclamar justicia. Y si algo pasa frente a los edificios de tribunales de cada departamento judicial, es que de tanto en tanto, una vez por semana, una vez a cada 15 días, va a haber una demanda y el grito es justicia, 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 justicia. Queremos justicia, ¿qué queremos? Queremos justicia, queremos que jueces imparciales, que jueces lúcidos, inteligentes, estudien la ley y no apliquen sentimientos. No, que le gustó porque era gordita. No, doctor, no falle así, no, estudie el caso, no me discrimine porque soy... No, que no me prefiere. No me diga que usted, juez, no me prefiere. No, yo no quiero esa justicia. No, yo quiero una justicia que estudie, que sepa, que tenga razones y que dé un fallo fundado. Perdón, ¿usted tuvo una sucesión?
que tramitar una sucesión en la justicia? ¿Un juicio laboral? ¿Usted conoce a una persona que tramitó un juicio laboral o una sucesión? Claro que no estoy apuntando a quien está aquí en trámites penales. Cualquiera que haya estado en la justicia penal sabe perfectamente de lo que estamos hablando. Ninguna persona que tiene un trámite penal pendiente está queriendo que el juez falle por preferencias. No. Ni tampoco por sentimientos. No. Pero qué incoherente la cultura que vivimos, ¿eh? Qué contradictoria la sociedad. Resulta que para los temas de la justicia decimos no a los sentimientos y a las preferencias, pero en la vida diaria estamos todo el tiempo moviéndonos dominados por los sentimientos y las preferencias. Cuando llegamos a la palabra de Dios o venimos a una comunidad de fe como esta, tenemos que tomar una decisión muy grande, que es: ¿vamos a gobernarnos en nuestra vida de fe por las preferencias y los sentimientos, o vamos a gobernarnos seriamente como corresponde a gente adulta, arraigándonos y cimentándonos en amor, como el Señor espera de nosotros, usando toda nuestra capacidad, todo nuestro corazón, todas nuestras fuerzas y consagrándolo al Señor para amarlo así? Yo creo que hay una opción clara, ¿no? Un dilema. Bueno, este asunto de la justicia, el título de mi tema de hoy es justicia en una sociedad líquida. ¿Por qué líquida? Líquida porque esta sociedad cree lo que le conviene. Y cuando le conviene ser blanco, es blanco. Y si le llega a convenir ser gris, usted va a ver hacer una pirueta a la persona, haciendo una pirueta tremenda, hace una y gris. Y si el viento sopla anaranjado, esa misma persona que antes era blanco y luego fue gris será anaranjado porque le conviene, me conviene, porque me conviene. Y hay muchas personas que llegan al Señor Jesús porque les conviene. Ya ocurrió eso en el día del Señor Jesús. Había multitudes que le seguían buscando su conveniencia. Le conviene al Señor Jesús, le conviene. Muy bien, yo estoy en claro que la primera vez que salí con la muchacha, que la encontré aquella vez, y dije para mí, qué lindo, pensé, me conviene, está bien eso. Que la segunda vez que salí a caminar con ella, dije, me conviene. Que la tercera vez que salí a tomar un cafecito con ella, sostenía todavía hoy, bueno, me conviene, es una chica, me conviene. Pero usted sabe muy bien que 46 años de casado, 47 años de casado, no se sostienen porque me conviene. ¿No es cierto que no? No. Tiene que haber algo más. El principio me conviene, lo que primero me convino, necesita derivar en una relación mucho más sólida. ¿No es cierto, mamá, que usted que tiene hijos en proceso de enamoramiento, usted está de acuerdo conmigo, mamá? ¿Usted está ahí o yo no estoy solo acá? Dígame, la novia que está acá, que tiene al muchacho ahí al lado, que todavía está en la edad del pavo, ¿usted qué le dice? ¿Usted qué le dice? Viejo, aterrizá, dejate jorobar, hacete cargo, ¿no es cierto? Y digo yo a los varones que están acá a los 25, 26, que todavía no le buscan a nadie, ¿qué le decimos? Le decimos, hijo, escúchame. Bueno, lo cierto es que la vida real no es de acuerdo a lo que me conviene, no. La vida real no pasa lo que me conviene todo el tiempo, no. No es mi preferencia todo el tiempo, no. Tampoco es lo que me gusta todo el tiempo, no pasa eso. Y eso es lindo, que los adultos que nos reunimos en el nombre del Señor le advirtamos a los más jóvenes y le digamos, mirá esto, la vida no es romántica, la vida es dura, es cruda. La vida es
es seria y la vida tiene contrastes. Bueno, por eso era un tema fantástico para hablar esta noche, porque esta noche estamos delante de un hecho enorme de dureza, como es la muerte, la entrega que el Señor Jesús hizo de sí mismo, sin perder su calidad, su deidad, sin perder el control que él tuvo sobre los acontecimientos, pero el Señor Jesús se entregó a sí mismo por un acto de justicia. Fue por un acto de justicia. Fue por un acto de justicia. Jesús murió por un acto de justicia. Y quiero decirlo de vuelta porque me propuse esta noche que te vayas de acá diciendo Jesús murió por un acto de justicia. Jesús murió, fue un hecho de justicia, fue un hecho de justicia. Fue un hecho de justicia. Y pero usted tiene todo derecho a decirle, pero Raúl, si lo traicionaron al Señor Jesús, ¿de qué justicia me habla? Judas lo vendió. Y los principales sacerdotes que lo acusaron con testigos falsos. Fue falsamente entregado a Pilato. Y Pilato y Herodes, que lo juzgaron desde el punto de vista romano, no tuvieron una acusación en contra de él. Pilato finalmente lo termina entregando por un hecho político. Político pusilánime como Pilato, léalo porque ahí lo tiene. Si usted tiene quejas contra los políticos actuales, pues pégale una leída a cómo se comportó Pilato. Y usted lo va a encontrar de cuerpo entero a su intendente, a su gobernador, a su legislador amigo. Usted lo va a tener ahí, sí, pero este tipo es Carlitos. Sí, Carlitos está ahí. Pilato, un funcionario del Imperio Romano que se acobardó delante de la majestad del Señor Jesús, que tuvo miedo, chuchi, y la palabra del evangelista Juan, que te lo vas a leer más tarde, dice que Pilato tuvo más miedo, estaba aterrado delante del Señor Jesús y en ese contexto lo entregó a la muerte al Señor Jesús y encima se lavó las manos. De modo que usted tiene todo derecho a decirme, Raúl, si Jesucristo murió para satisfacer la justicia del Imperio Romano, mal, la verdad, mal, porque fue un juicio fraguado, fue un juicio forzado, fue un juicio falso, fue un juicio politizado, terriblemente politizado. Crucifícale, decía la turba, la multitud, crucifícale, y Pilato se mostró vulnerable al griterío de la gente. Yo no sé si usted vio alguna vez algún gobernante vulnerable ante una manifestación callejera. No sé si usted lo vio, yo sí, más de una vez. Lo entiendo lo que le pasó a Pilato. Se aterró viendo a la gente gritándole, si vos lo soltás, no sos más amigo del César. Y cuando Pilato escuchó eso, dijo, mamita, se acabó mi carrera política, se acabó, yo prefiero quedar bien con estos tipos, se los doy, se los entrego. Jesús murió por un acto de justicia. Pero sin embargo, el proceso en el cual el Señor Jesús fue juzgado es un proceso totalmente injusto. Viciado de nulidad, diría hoy un abogado que está en la concurrencia. Y si acá hubiera un juez, diría, eso es una infamia para el derecho romano. Es una mancha negra en la historia del Imperio Romano. Todo el Imperio Romano se arrepintió de haberlo matado al Señor Jesús. De hecho, el centurión romano que estaba ahí en la cruz mirándolo, la Escritura cuenta que se fue golpeándose el pecho diciendo, hemos metido la pata, pero nosotros que somos los dueños del derecho. El derecho romano se estudia hoy en la universidad, los abogados argentinos hoy estudian el derecho romano y el derecho de Occidente de hoy está fundado en las bases que puso el Imperio Romano, el derecho romano en la Roma antigua, 5 siglos antes de Jesucristo. 5 siglos antes de Jesucristo. Cuando mataron al Señor Jesús ese día, por el procedimiento que aplicaron y por la manera que lo hicieron, el centurión era un jefe de 100
un centurión, un jefe de 100 soldados, volvía a la casa golpeándose el pecho diciendo: hemos matado a un justo, hemos matado a un justo, hemos hecho una barbaridad, esto se nos escapó la tortuga, esto es el imperio está desquiciado. Bueno, pero a todo lector de la Escritura sabe bien que esta muerte del Señor Jesús quedó como una marca horrible en la conciencia judía. Cuando en Pentecostés se levantó el apóstol Pedro a predicar, Pedro les reprochó: ustedes mataron al autor de la vida. El apóstol Pedro, el mismo apóstol Pedro que en la noche de la crucifixión del Señor lo negó al Señor, ese muchacho que lo negó al Señor en estas jornadas, 40 días más adelante está predicando y diciendo: ustedes mataron al autor de la vida. ¡Oh! ¿Y qué pasó con Esteban? ¿Por qué lo apedrearon a Esteban? Lo apedrearon a Esteban porque no podían soportar en su conciencia el peso de lo que predicaba Esteban. Esteban predicaba que Jesucristo es el Hijo de Dios, que era Dios encarnado, que Dios amó al mundo de modo que mandó a Jesucristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Mataron al Señor Jesús y la palabra dice que Esteban fue apedreado, piedra a piedra, piedra a piedra lo mataron, fue el primer mártir. Pero todo lector del Evangelio y de la palabra que está acá esta noche le gusta recorrer conmigo que el apóstol Pablo estaba predicando en el templo un día, recorriendo los episodios de la cruz, y le dijo a los judíos: ustedes mataron al Señor Jesús, el Señor era Dios, Él vino a la tierra en el nombre del Dios Altísimo, y ustedes lo crucificaron injustamente. Y la palabra del Señor nos cuenta que los saduceos lo querían despedazar a Pablo, que la guardia del templo mandó llamar a los soldados romanos para que los sacaran a Pablo de la turba esa, porque la gente se lo quería, es la palabra de lo que dice el texto. El texto dice: porque querían despedazarlo a Pablo. Bueno, yo no sé si vos me seguís, si estás ahí conmigo, todavía estás. A ver, decime, todavía estás. Vamos. Bien. Pero vamos juntos al supermercado del barrio. ¿Usted sabe cuándo una persona está dispuesta a despedazar a otra? Y usted me va a decir: no, hacen falta que sean varios, eran varios. Bueno, pongámonos delante de 10 personas. ¿Por qué 10 personas están queriendo despedazar a un predicador? ¿Qué dice el predicador que es tan afrentoso, que toca la conciencia de las personas de modo que les sale adentro un ¡ah! De modo que el resto diga: llamá a los soldados a hacer sacar a Pablo de acá porque lo van a cortar en tiritas, lo van a cortar en tiras. Bueno, de modo que Jesús murió por un hecho de justicia, pero el corazón de la gente no quedó satisfecha. Ni los romanos quedaron satisfechos. Bueno, necesito cerrar esto diciendo que cuando llegó al gobierno de Roma Nerón tenía tal odio hacia el pueblo de Dios porque insistían en que Jesucristo había resucitado de los muertos, y tenía tal inquina, tan fastidio contra el pueblo de Dios que seguía anunciando al crucificado. Y si había algo que les molestaba en la Roma de aquel día, es que había un grupo de insurgentes que continuaba reivindicando la figura del que nosotros matamos, y encima dicen que resucitó. Bueno, Nerón, en su locura, el Imperio Romano, cuando fue terminando, en la deriva del Imperio Romano, los emperadores empezaron a mirarse a sí mismos como si fueran dioses
y empezaron a reclamar adoración de Dios. Nerón en su locura derivó mal, estaba tan orgulloso, tan soberbio de sí, que un día en su locura cuentan que él mandó quemar Roma. Cuando vio lo que estaba pasando, que Roma estaba hecha un incendio abierto, la salida que Nerón encontró fue culpar al pueblo cristiano, y culpó a los cristianos del incendio de Roma. Eso no lo cuenta la Biblia, lo cuentan los historiadores de aquel día, Josefo entre ellos. Ellos cuentan que Roma cayó bajo un incendio y muchos cristianos perdieron la vida. La historia dice que Nerón crucificaba de a 500 cristianos por día. De a 500 por día. ¿Y por qué los crucificaba? Los crucificaba porque reivindicaba la persona del Señor Jesús, porque decía que Jesús es el Cristo, porque Jesús es el Hijo de Dios. Y no solamente eso, sino que el cristiano reivindicaba, tengo que decirlo en una fase más sintética, el cristiano ama a la cruz del Señor. El cristiano encuentra ahí vida y habla de la cruz de Cristo, porque en la cruz de Jesús ahí hay un milagro, hay un misterio, ahí hay algo más que el Imperio Romano, ahí hay algo más que el enojo judío, ahí hay algo más que los principales sacerdotes queriendo deshacerse del Señor Jesús, ahí hay algo más que el Imperio Romano haciendo justicia con un reo. Ahí en la cruz del Señor hay un hecho de justicia, un mega hecho de justicia, un gran hecho de justicia. ¿Sí? Ya te sale de la boca, ¿querés decirlo vos, Lo que pasó ese día es que es la justicia de Dios la que está siendo saciada. No es la justicia de Roma, ni es la justicia de los judíos. Acá lo que está en juego es la justicia divina la que está siendo puesta está en el teatro de operaciones. Es Dios el que está recibiendo la satisfacción a su justicia. Bueno, ¿quiere leer conmigo un texto? Vamos a Mateo capítulo 6. Es el Señor Jesús que está terminando, está en el medio, bien a la mitad de su sermón del monte, y acá dice algo que me gustaría dejarte como un texto, como un ancla para lo que estamos conversando. ¿Qué dice? Así que, dice el Señor Jesús, verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y quién? ¿La justicia de quién? Pero no es mi preferencia. No es mi preferencia. No es mi sentimiento. ¿Cómo dice? ¿Puede leer conmigo? Vamos a leer juntos. ¿Cómo? ¿Dice qué? Mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y quién? ¿Y la justicia de quién? La justicia mía, a la cual a mí Facebook me dice que yo tengo razón. Son los puntos de vista míos. No me diga eso. No me haga poner nervioso, que yo cierro la cortina. No me contradiga. Es la justicia del vecino, que él está satisfecho en lo que piensa. Y él piensa así y nada más. ¿Cómo dice el Señor Jesús? Mas buscad. ¿Cuándo? Espera. Mas buscad cuando tengas tiempo, luego, más tarde. Mas buscad si hay tiempo, si cae bien.
si te parece, mas buscad ¿cuándo? A tope. ¿Qué? Mas buscad primeramente el reino. ¿El reino? ¿Qué es eso? El reino. Bueno, es una manera de hablar. El país de Dios y su justicia. Holanda tiene su justicia, Gran Bretaña tiene su justicia, Polonia tiene su justicia, Rusia la suya, Japón la suya, Argentina la suya. Y ahora el Señor Jesús dice, buscad el país donde manda Dios y su justicia. El lugar donde manda Dios, el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué va a pasar? No te escucho, te quedaste helado, ¿eh? No. ¿Y qué? Y todas. ¿Cuántas cosas? No, algunas, dice, algunas. Todas. Y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? Y todas las demás cosas. O sea que no es a mi punto de vista. No es a mi preferencia. No. Cuando llego a la palabra de Dios me tropiezo con que yo tengo que ceder mis preferencias y tengo que ceder mis puntos de vista delante de las preferencias y del punto de vista de Dios. O no entiendo nada, o nunca voy a amar al Señor Jesús. Nunca lo voy a entender, nunca lo voy a amar al Señor. Para entenderlo al Señor necesito comprender que es a su manera, es a su modo, es a su manera de valorar. Él tiene razón, Él siempre tiene razón, el Señor tiene razón. Bueno, y la tarde de la crucifixión del Señor, ¿qué pasó? Pasó que Jesucristo estaba siendo crucificado, valiéndose de la injusticia de los judíos y valiéndose de la injusticia de los romanos, con el único propósito de responder a la justicia divina. Por amor a todos los que están acá, que les gustan las Escrituras y les gusta leer la palabra, me voy a tomar 2 minutos más para decir una cosa que no pensaba decir. Plus. Detenga el cronómetro si lo tenía. Las figuras del Antiguo Testamento, lo que los profetas del Antiguo Testamento predijeron acerca de la muerte del Señor Jesús, apuntaron todos sistemáticamente a que el Señor Jesús moriría crucificado. Al comenzar el encuentro, la pastora Mabel vino aquí y leyó el Salmo 22. Y el Salmo 22, que está escrito muchos años antes de la crucifixión, relatan, parece como que el salmista estaba ahí mirando, porque las palabras que el Señor Jesús dijo en la cruz están dichas en el Salmo. Pero no solo eso, sino que, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo solo. Usted en su estudio bíblico personal puede buscar, hay muchos más. En un momento el pueblo de Israel comenzó a ser picado por unas serpientes en el desierto. Y venía una serpiente y lo picaba a un israelita y al poco moría el israelita. Y al otro picó y picó y empezaron a morir uno, otro. En el medio del desierto no había médico, ambulancia, ni hospitales, nada. Lo cierto es que los papás de la familia vinieron a Moisés y dijeron: Moisés, hay unos escorpiones, unas serpientes que muerden y matan. Están matando a nuestro nieto, murió mi nieto, murió mi hijo. Había llanto por todos lados en el pueblo de Israel, al extremo de que Moisés se fue a la presencia de Dios a hablar con Dios, a decirle: Señor, ¿qué hago? El pueblo va a morir todo porque las serpientes se lo van a comer todos. El pueblo de Israel había desobedecido la voz de Dios como para que todos tuvieran conciencia de que los escorpiones esos estaban ahí como una disciplina de parte de Dios. Lo cierto es que Dios le dijo a Moisés: prepara una serpiente y ponela en un palo y levantala en el medio del campamento, de modo que cuando una persona sea la próxima vez picada por una serpiente, mire a la serpiente que vos levantes ahí
y se va a salvar. La Escritura nos deja el dato de que Moisés preparó una serpiente de bronce, la ató a un palo y la paró en el medio del campamento. Pregunto, ¿la serpiente de bronce tenía alguna virtud en sí misma, algún antídoto que saltaba así, tiraba spray? Dígame, ¿qué dice? No, ¿no es cierto que no? Era una serpiente de bronce que estaba ahí, un pedazo de bronce que estaba ahí. Pero resulta que a mi hijita la mordió una serpiente. ¿Y qué dice el papá que haga? Hija, ¿qué le dice? Mira la serpiente, hija. Y la nena caprichosa, ¿sabe lo que hizo? Dijo, no, yo no lo prefiero. No tengo ganas. Ay, no estoy de onda hoy para... No. Pregunto, ¿qué iba a pasar con la nena? Se iba a morir. Pero por el contrario estaba al lado otro picado por la serpiente, que sabiendo lo que Moisés dijo, se daba vuelta así. Y se salva. ¿Qué era eso? Eso es una salvación por la fe. ¿No es cierto? Es salvación por la fe. Salvación por la fe. Muy bien. ¿Qué era la figura? ¿Cuál era? La figura la reivindicó el Señor Jesús en su ministerio público. Dijo, así como Moisés levantó una serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. De modo que la muerte de la cruz era imprescindible para el plan de Dios. Debía derramarse sangre, porque la sangre derramada del Señor Jesús fue establecida, prefijada en todos los corderos, los machos cabríos y los sacrificios del antiguo pacto. Todos eran figura de la muerte del Señor Jesús. Debía haber derramamiento de sangre en una muerte de cruz. Pero resulta que los judíos, en la ley judía, no tienen posibilidades de crucificar a nadie. La pena de muerte en el pueblo de Israel se concreta por apedreamiento. De modo que si el Señor Jesús hubiera muerto en manos de los judíos, no hubiera sido crucificado. Era imprescindible que el Señor Jesús muriera en el momento en que el pueblo de Israel estaba sometido, cautivo bajo Roma, porque Roma tenía vigente la pena de muerte por crucifixión. Eso es el consejo de Dios, esa es la mano de Dios en la historia humana, ese es Dios operando en la historia, donde el Señor Jesús nace de la Virgen María en el momento que el pueblo de Israel ya está bajo sometimiento romano. Querido mío, usted es lector de la Biblia. Usted se acuerda claramente cuando vinieron un grupo de varones trayendo a una mujer que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Se acuerda de ese caso? Bueno, le pregunto, ¿qué traían en la mano los hombres esos? ¿Para qué? ¿Para decirle que vení que te acaricio? ¿Cómo? ¿A quién iban a apedrear? A la mujer, porque era bajo la pena judía, merecía la muerte apedreada. Y pregunto, ¿cuánto tiempo después murió Jesús crucificado? Muy poco. Y luego de la crucifixión del Señor Jesús, ¿usted conoce cómo murió Esteban? ¿Cómo murió? Apedreado. ¿Quién lo apedreó? El pueblo judío. De modo que la legislación romana cambió. Acá funcionaba una legislación, en el día del Señor Jesús funcionó otra legislación y luego una nueva legislación volvió a cambiar. Solo que en el día del Señor Jesús, que hacía falta que imperase la muerte de la cruz, estaba vigente la muerte de la cruz y Cristo fue crucificado.
por anticipado consejo de Dios, porque Dios así lo tenía previsto. Dios sabía que el Señor Jesús iba a ser crucificado y el Señor Jesús también lo sabía. Él dijo de sí: yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Quiero terminar diciéndote así: la muerte del Señor Jesús es un episodio que satisface la justicia de Dios. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y todos los derramamientos de sangre del Antiguo Testamento fueron anticipos imperfectos de lo que el Señor Jesús hizo una vez y para siempre, derramando su sangre perfecta, santa, su sangre inocente, que puede perdonar infinita cantidad de pecados. Cristo murió por nosotros, haciéndose por nosotros maldición, porque escrito está: maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Dios satisfizo su justicia, de modo que ahora, cuando mi hermana se presenta delante de la presencia de Dios y me voy un poquito más atrás de la vida de ella para apuntarme al día que fue por primera vez a la presencia de Dios. La primera vez, Dios, el juez, tenía un archivo así de datos en su contra. Mi hermana que está al lado, la primera vez que fue a la presencia de Dios, el juez sacó del cajón un legajo así en su contra: el alma que pecare, esa morirá. Esa es la ley de Dios, la justicia de Dios. El alma que pecare morirá. Mi hermana cuando fue bueno, yo no voy a hablar de ella, déjame hablarte de mí. Cuando yo fui la primera vez a hablar con el juez, tenía preparado para mí una sentencia de pena de muerte eterna. Y yo, ¿sabés qué estaba preparado para hacer? Decirle: sí, doctor, sí, tiene razón, doctor, sí, doctor, sí, eso también, doctor, sí, eso también, no me diga más nada, tiene razón, ya está, tiene razón. La ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad y la injusticia de los hombres. Esa es la palabra del apóstol Pablo, que detienen con injusticia la verdad. Todos nosotros estamos condenados, destituidos de la gloria de Dios. Contra cada uno de nosotros, Dios, que ve todas las cosas todo el tiempo, sabe todo de nosotros. Ninguno de nosotros se va a esconder en ningún caso, en ninguna oportunidad de sus ojos, de su presencia. Nadie se va a burlar de la justicia de Dios. Nadie. Y por eso es que murió Jesús. El Señor Jesús murió para que cuando el juez justo estaba por darle una sentencia adversa a ella, y ella estaba diciendo: sí, Señor, tiene razón. En ese momento, cuando ella iba a ser condenada, apareció en la escena el Señor Jesús, que le dijo al juez: doctor, es que yo cargué sobre mi cuerpo sus pecados para que su justicia santa esté satisfecha. Y Dios aceptó la obra de la cruz a nuestro favor. Ya estamos de acuerdo que la crucifixión de Jesús fue un acto de justicia. ¿No es cierto que sí? Sí. Y es un acto de justicia por la fe. Es por la fe. Es creyendo. ¿Cómo se hace para aplicar a mi vida? ¿Cómo hago para aplicar, hacer mía la justicia del Señor Jesús? La justicia que el Señor Jesús logró en la cruz, ¿cómo la hago mía? Por la fe, creyendo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Señor Jesús está siendo levantado en esta noche aquí. Para cualquiera que está mordido por las presiones del pecado, levante sus ojos de fe a la cruz y pueda ver en el crucificado
¿Quién ha muerto en su lugar y pueda recibir la vida que Dios nos da abundantemente y sin reproche? Él quiere perdonar nuestros pecados. Nunca más se acordará de ellos. Como está lejos el oriente del occidente, Dios aleja de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Dios toma nuestros legajos y los echa en el fondo de la mar para nunca más acordarse de ellos. Porque Cristo ha muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras.